¿Te has preguntado cómo la política puede convertirse en un campo de amenazas y temores, incluso para quienes se preparan para liderar un país? Hoy exploraremos una de las caras menos visibles del poder político: las amenazas y presiones que enfrentan los candidatos al gabinete y altos funcionarios designados, en este caso, durante el periodo de transición del presidente electo Donald Trump. Desde amenazas de bomba hasta el uso de tácticas como el swatting, estas acciones no solo ponen en riesgo vidas, sino que también reflejan la creciente polarización y la fragilidad del entorno político actual. Quédate hasta el final para entender el impacto de estas amenazas, las respuestas institucionales y las preguntas éticas que surgen en torno a este fenómeno. El caso reciente de las amenazas dirigidas al equipo de transición de Donald Trump pone en evidencia la peligrosidad inherente a un clima político cada vez más dividido. Las amenazas de bomba y las falsas denuncias al 911 son ejemplos claros de cómo la política no solo se debate en discursos, sino también en un peligroso campo de hostilidades. El contexto histórico de estas amenazas no es nuevo, pero lo alarmante es la intensidad y frecuencia con la que ocurren en la actualidad. En el pasado, los periodos de transición en la política estadounidense han sido momentos de ajustes y polémicas, pero la escalada de tácticas violentas, como las vistas en este caso, muestra un nivel de intolerancia que afecta no solo a los implicados, sino a toda la sociedad. El equipo de transición de Donald Trump informó que varios de sus designados fueron objeto de amenazas violentas. Entre los más destacados se encuentran Elise Stefanik, Lee Zeldin, Brooke Rollins, Lori Chavez de Remmer y John Ratcliffe. Estos líderes, seleccionados para cargos clave en el gabinete, fueron blanco de amenazas que iban desde llamadas falsas a la policía hasta intentos más serios de intimidación, como mensajes pro-palestinos acompañados de amenazas de bomba. Elise Stefanik, futura embajadora ante la ONU, fue informada de una amenaza de bomba en su residencia mientras viajaba con su familia. Este tipo de amenazas no solo pone en riesgo a los líderes, sino también a sus seres queridos, generando un entorno de inseguridad constante. Lee Zeldin, designado para liderar la Agencia de Protección Ambiental, recibió una amenaza en su hogar, lo que evidenció un nivel de personalización en estos ataques. Las amenazas dirigidas a líderes políticos destacados durante el periodo de transición de Donald Trump no solo representan un ataque personal, sino que también exponen vulnerabilidades en el sistema de seguridad y subrayan la creciente polarización en la política estadounidense. Este fenómeno requiere un análisis profundo desde diversas perspectivas: el impacto en los objetivos individuales, las implicaciones sociales y políticas, y las posibles soluciones para prevenir futuros incidentes. Las amenazas dirigidas a líderes políticos como Elise Stefanik, Lee Zeldin, Brooke Rollins y otros tienen un impacto significativo en su vida personal y profesional. Estas amenazas afectan a las personas designadas, pero también alcanzan a sus familias y equipos cercanos, creando un ambiente de miedo e incertidumbre. Estrés postraumático. La constante preocupación por la seguridad personal y la de sus seres queridos puede desencadenar problemas emocionales graves, como ansiedad y estrés postraumático. Distracción profesional. Los líderes enfrentan dificultades para enfocarse en sus responsabilidades políticas cuando se sienten constantemente amenazados. Aislamiento social. El miedo a nuevos ataques puede llevar a una disminución de la interacción pública, limitando su participación en eventos y compromisos. Elise Stefanik, quien se dirigía a su casa con su esposo y su hijo pequeño, no solo tuvo que preocuparse por su seguridad, sino también por la de su familia. Este tipo de situaciones pueden ser traumáticas para todos los miembros del hogar, especialmente los niños, que pueden no comprender por completo lo que ocurre, pero aún así experimentar el miedo DOT. Cuando figuras públicas de alto perfil son blanco de amenazas, esto puede erosionar la confianza en el sistema político y en la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de sus líderes. Desconfianza en las instituciones. Los ciudadanos pueden percibir que el gobierno y las fuerzas de seguridad no son capaces de proteger ni siquiera a los funcionarios de alto rango, lo que genera dudas sobre su propia seguridad.
Normalización de la violencia. La exposición constante a noticias sobre este tipo de incidentes puede insensibilizar a la sociedad, haciendo que la violencia política se perciba como parte del juego. Polarización extrema. Las amenazas refuerzan las divisiones políticas, ya que los partidarios y detractores de los objetivos afectados tienden a intensificar su discurso. Lee Zeldin, quien recibió una amenaza de bomba casera con un mensaje de temática pro-palestina, es un ejemplo de cómo las tensiones internacionales también se manifiestan en ataques a líderes nacionales. Esto muestra cómo los conflictos globales pueden infiltrarse en la política interna, afectando no solo a los líderes, sino a toda la sociedad. El uso de amenazas de bomba y tácticas como el swatting para intimidar a figuras políticas es un reflejo de cómo la violencia se está utilizando como una herramienta para lograr fines políticos. Estos actos no solo buscan sembrar miedo, sino también desacreditar y desestabilizar a los objetivos. Amenazas personalizadas. Cada amenaza parece diseñada específicamente para el objetivo en cuestión, utilizando temas sensibles o relacionados con su posición política. Por ejemplo, los mensajes dirigidos a Brooke Rollins y Lori Chávez Deremer atacaron sus hogares, un espacio tradicionalmente asociado con seguridad y privacidad. Escalamiento progresivo. Las amenazas comienzan como intimidaciones verbales o escritas y escalan hacia acciones más concretas, como paquetes sospechosos o intentos de infiltración. Impunidad percibida. Los perpetradores suelen operar bajo la creencia de que no serán identificados ni procesados, especialmente cuando usan métodos anónimos como el swatting. Los ataques no solo buscan afectar a los objetivos de manera directa, sino que también tienen un propósito simbólico: enviar un mensaje de poder y desafío a todo un sistema político. Esto convierte cada amenaza en un acto político que va más allá del individuo afectado. Uno de los aspectos más alarmantes es la vulnerabilidad que estos incidentes exponen en los sistemas de seguridad actuales. A pesar de las respuestas rápidas de las fuerzas del orden, el hecho de que estas amenazas hayan ocurrido muestra que existen brechas significativas. Falta de cobertura total. Muchos de los líderes atacados no estaban bajo la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos, lo que los hace más vulnerables a respuesta reactiva. Aunque las autoridades actuaron rápidamente, la naturaleza reactiva de su enfoque significa que las amenazas ya se han materializado antes de que se tomen medidas. Infraestructura digital insuficiente. El swatting y otras formas de amenazas digitales destacan la necesidad de mejores sistemas de monitoreo y rastreo para identificar y neutralizar a los perpetradores antes de que actúen. En el caso de John Ratcliffe, la amenaza de bomba en su casa subraya cómo incluso figuras clave como el futuro director de la CIA pueden ser blanco de actos de intimidación, lo que debería activar protocolos de seguridad más estrictos. El incremento de este tipo de amenazas tiene consecuencias graves para la política a largo plazo. La intimidación de los líderes políticos puede disuadir a personas calificadas de postularse para cargos públicos, temerosas de enfrentar el mismo tipo de hostigamiento. Desgaste en el liderazgo. Los funcionarios que enfrentan amenazas constantes pueden optar por abandonar la política, dejando vacíos de liderazgo en momentos críticos. Reclutamiento limitado. Las personas con talento y experiencia pueden sentirse desmotivadas para unirse al servicio público si perciben un alto riesgo de ataques personales. Cultura de miedo. La intimidación sistemática puede generar una cultura de miedo en la política, dificultando el debate abierto y la toma de decisiones. Estos incidentes también plantean preguntas éticas fundamentales sobre el uso de la violencia como herramienta política. Aunque la violencia no es un fenómeno nuevo en la política, la facilidad con la que se lleva a cabo en la era digital plantea nuevas preocupaciones. Responsabilidad social. ¿Qué papel tienen las plataformas digitales y los medios de comunicación en amplificar o prevenir estos actos? Límites del activismo. Aunque algunos justifican estos actos como una forma de resistencia, el impacto negativo en la democracia y la sociedad es innegable.
Protección de los derechos. Cómo equilibrar la necesidad de seguridad con los derechos individuales, como la privacidad y la libertad de expresión. El swatting ha ganado notoriedad en los últimos años como una forma de intimidación y violencia no física. Este tipo de engaño criminal implica reportar falsamente una emergencia grave, como un tiroteo o una amenaza de bomba, con el objetivo de desencadenar una respuesta policial masiva. Aunque inicialmente se popularizó en el ámbito de los videojuegos y las redes sociales, su uso en la política es una señal alarmante. Desgaste en recursos de seguridad. Las fuerzas policiales y de emergencia se ven desviadas de atender incidentes reales. Incremento de riesgos. Una respuesta exagerada puede causar daño a personas inocentes. Estrés psicológico en los objetivos, quienes deben enfrentar una constante amenaza de hostilidad. Las respuestas institucionales ante la violencia política. La administración saliente y los cuerpos de seguridad respondieron rápidamente para contener las amenazas. El FBI, en colaboración con agencias locales y estatales, monitoreó la situación de cerca, subrayando que toman en serio todas las amenazas potenciales. Asimismo, la Casa Blanca condenó inequívocamente los actos de violencia política, mostrando un frente unificado ante un problema que trasciende partidos e ideologías. FBI y fuerzas locales. Coordinación para garantizar la seguridad de los objetivos y sus familias. Comunicaciones transparentes. Declaraciones públicas para calmar el ambiente y evitar imitadores. Monitoreo constante. Prevención y respuesta a futuras amenazas. Los incidentes plantean serias preguntas éticas sobre el uso de tácticas violentas en la política. ¿Cómo afecta esto la democracia? ¿Qué papel juega la polarización mediática en la escalada de estas amenazas? Y lo más importante, ¿cómo puede la sociedad proteger a sus líderes mientras se fomenta un debate político sano y constructivo? Impacto en la democracia. La violencia política socava los principios básicos del sistema democrático al generar miedo y disuadir a líderes calificados de servir en cargos públicos. Responsabilidad mediática. Los medios de comunicación tienen un papel crucial en reducir la polarización, pero a menudo terminan amplificando tensiones. Legislación necesaria. Es urgente desarrollar marcos legales más estrictos que penalicen severamente el uso de amenazas y tácticas como el swatting. El caso de las amenazas contra el equipo de transición de Trump es un recordatorio inquietante de los desafíos que enfrenta la política contemporánea. Más allá de ideologías y partidos, todos debemos reflexionar sobre cómo estas dinámicas afectan el tejido social y la confianza en las instituciones democráticas. Si quieres profundizar en este análisis y descubrir cómo podemos construir un entorno político más seguro y respetuoso, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Recuerda que si quieres visitar este maravilloso destino o cualquier otro, visita el enlace que tienes en primera línea de la descripción. Comparte este video para generar conciencia y ser parte del cambio. Nos vemos en el próximo análisis.